días por parte de la justicia peruana en el marco de las investigaciones por la causa Lavallato, algo que se anticipaba podía ocurrir en los últimos días. Recordemos que Alan García estaba con orden de arraigo en Perú, no podía salir del país, está siendo investigado por esta causa hace ya un buen tiempo. Claro, una orden que se extendía por 18 meses, recordemos que en algún minuto incluso intentó pedir asilo en la embajada uruguaya en Lima, algo que finalmente fue denegado por el gobierno de ese país. Y claro, estaba siendo investigado en varias líneas de lo que se ha llamado el caso Odebrecht. Por una parte, aportes que esta empresa habría realizado a su campaña presidencial del año 2006, se habla de cerca de $200.000. También la entrega de dinero, hay una investigación preliminar por colusión y por lavado de activos, todo en relación a las obras de la línea 1 del metro de Lima. Y otro caso que se ha llamado el caso Irsa Sur, que es una obra concluida en el segundo gobierno de Alan García, donde también funcionarios de su gobierno habrían recibido con su venia, según la investigación, pagos ilícitos. Es parte de una investigación de la cual el propio Alan García había negado toda responsabilidad en varias ocasiones. De hecho, sus cercanos insisten en que él está siendo injustamente perseguido, pero ya damos cuenta de que este escándalo de corrupción ha salpicado de manera transversal a los últimos presidentes peruanos. Desde el caso de Belaúnde Terry, por allá por los años 80, todos los expresidentes del Perú se encuentran fugados, presos o investigados en el marco de estos casos de corrupción. Estamos hablando de Alberto Fujimori, de Alan García, de Alejandro Toledo, también de Ollanta Humala, tal vez con la única excepción del presidente Vizcarra, digamos. Sí, tal cual. Ollanta Humala y su esposa, que fueron detenidos y que fueron liberados a fines de 2018, pero están con restricciones en sus libertades mientras siguen siendo investigados. El caso de Toledo, que tú mencionabas también, que está prófugo de la justicia residiendo en Estados Unidos hace muchos años. Kuczynski, que también, y ahora es bueno recordarlo, la semana pasada también se ordenó una orden de detención preliminar contra él por 10 días y de hecho hoy Mauricio sufrió una descompensación de salud y también fue hospitalizado en la zona de San Isidro, en la capital peruana. Y ahora, esto que ocurre con Alan García, según se está informando por parte de los medios peruanos, por ejemplo el diario El Comercio, a esta hora que está también con un seguimiento de la noticia en desarrollo, a las 9:40 señala, 9:40 hora de Perú, estamos con una hora más aquí en Chile, 10:40 de Chile, que el ministro del Interior, Carlos Morán, brinda conferencia de prensa respecto al caso de Alan García e indica que el fiscal Domingo Pérez, el fiscal de la causa, informó a la medianoche sobre la medida de detención, le informó a García, y el equipo policial respectivo llegó a las 6 de la mañana de hoy a su domicilio. Indica además que el expresidente García, al recibir a los efectivos policiales, informó que llamaría a su abogado y procedió a encerrarse en un cuarto, y luego se escucharon los disparos y los efectivos forzaron la puerta del dormitorio y allí encontraron a Alan García en esa situación tras haberse disparado en la cabeza. El ministro del Interior culmina la conferencia de prensa asegurando que está a la espera del informe policial sobre los hechos, que se presume va a ser dado en los próximos minutos, y también indicó que se suspendió la diligencia en la casa de Alan García porque había una orden de allanamiento también en su domicilio, Mauricio. Bueno, de hecho, en medio de toda esta investigación, anoche el expresidente Alan García había brindado una entrevista, ya decíamos, descartando su responsabilidad en cada una de estas causas. Escuchemos justamente lo que había dicho en la última entrevista que había concedido el expresidente peruano. Ningún documento de los que se ha mostrado me alude, me menciona, ninguna delación o indicio me vincula con nada. El propio señor Gorriti, que ha hecho la presentación de esos documentos, ha dicho: nosotros no decimos que García esté vinculado. Después deslizan, como el señor Nava fue su secretario en la presidencia, secretario general de la presidencia, seguramente tenía algo que ver, pero esa es una especulación. No hay ninguna razón fáctica, lo que se dice, hecho concreto. Todo es especulación. Y con especulaciones no se priva a una persona de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia, aunque las hemos visto últimamente. Que ser presidente del Perú es un inmenso honor, y lo he sido 2 veces, y que si la patria llega a convencerse de que tengo algo de qué pagar, pues es la patria. Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar. Yo confío en la historia. Yo soy cristiano.
creo en la vida después de la muerte, creo en la historia. Y si me permite, creo en tener un pequeño sitio en la historia del Perú. Si ahora, porque hay unos fiscales que quieren pasar a la historia inmediata y a los titulares, pues pasaré ese trago amargo. Siempre es así mi vida. ¿La justicia? No. Yo no eludo enfrentar a la justicia. Aquí lo que habría que hacer, en el malhadado caso que ocurriera eso, esperar con paciencia. Son hipótesis, especulaciones, y por tal razón, y porque creo en mi país, que no se ha barbarizado tanto todavía, estoy convencido que no hay este tipo de detenciones o restricciones. Me parece malintencionada y hasta torpe, porque durante 2 años han buscado por todo lado bienes, cuentas, millones, delaciones brasileras, y no las tendrán, porque no hay nada. Yo ya me cansé de decir, si otros se venden, yo no. Yo creo en otra cosa, que es diferente a irse al ataúd como una alcancía llena de dinero. Me parece una tontería. Hay una obsesión de muchos años, no de ahora, ¿no? Del tema Odebrecht. Ya le he contado el informe Lark y todas las cosas del año 90, 98. Una obsesión. ¿Yo qué culpa tengo de haber triunfado 2 veces en las elecciones? A veces me pregunto, ¿por qué? ¿Para qué? 5 años de persecución, 16 millones de soles gastados en la megacomisión, y al final su conclusión dice: los ingresos y bienes de Alan García cuadran con los gastos que ha efectuado y los bienes que posee. Y eso lo aprobó el Parlamento y lo propuso su megacomisión. A ver si no le va a doler después de 5 años y 16 millones del Perú gastados en eso. No hablo de otras muchas investigaciones. De manera que enemigos tengo, y de sobra, y ex amigos tengo más. Que lo terrible de nuestra patria es que un político que ya no tiene poder tiene enemigos ruidosos y amigos silenciosos, que a pesar de haber estado 11 horas en la Comisión Lavallato, 11 horas, 11, y estuvo hasta el propio ministro de Justicia actual, no pudieron decir nada más que especular. Usted no ha visto que el señor Vizcarra tiene una enorme habilidad para que a sus enemigos los vayan destruyendo en el Parlamento. No hablo de mí. En el Parlamento, al señor Chávarri lo convirtieron en una especie de Hitler. Al señor Chávarri era un Hitler. Bueno, ahí estaba entonces la última entrevista concedida por el expresidente peruano Alan García, en este caso a Radio Programas del Perú. También había declarado que puedo decirles que yo para robar no nací. Y el propio Alan García, que era muy activo en redes sociales, particularmente en la plataforma Twitter, donde tiene más de 700.000 seguidores, insistía una y otra vez en los últimos días: mis compañeros pueden tener confianza, nunca he pedido dinero ni vendido obras públicas, los que me acusaron fueron los verdaderos corruptos. Yo creo en la historia, otros se venden, no yo. Es algo que había escrito hace solo 2 días, replicando también algunas informaciones de prensa y mensajes de gente que estaba en la misma línea de él. Y ayer, en uno de sus últimos mensajes, escribe: como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, solo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado. Es el penúltimo mensaje que él escribe, y el último que replica es el del abogado José Pimentel, que da cuenta justamente de una serie de documentos donde señala que no se observa elemento fáctico alguno que vincule al expresidente Alan García con los delitos que se están investigando en el marco del caso Odebrecht. Lo concreto es que la justicia había autorizado en las últimas horas una orden de detención, de acuerdo a las regulaciones peruanas. Lo primero que permite la ley peruana es una orden de detención por un plazo máximo de 10 días. Sí. Luego viene de allí, preliminar. Exactamente. Luego viene la prisión preventiva, digamos, donde podría haber quedado detenido hasta por 36 meses, 3 años. Igual que Kuczynski, lo mismo que está pasando. Exactamente, pero en medio de este procedimiento policial, digamos, cuando le notifican de esta orden de arresto esta mañana, a primera hora, ahí en su casa en el barrio de Miraflores, es cuando él pide permiso para ir al baño. Lo hace sin compañía de nadie, digamos, sin ningún policía, y ahí es donde habría tomado un arma disparándose. Primero se señaló que se había disparado en el cuello, pero luego se logra determinar de que el disparo fue directamente en la cabeza, en la sien. Sí, así es, y de eso justamente está siendo operado a esta hora. Ya hace un buen rato. Todo esto ocurrió, como
como mencionábamos, sobre las 6:25 de la mañana llegaron a su domicilio las fuerzas de seguridad de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y a las 6:40 ingresó al hospital. Ignacio, vamos a conversar a esta hora. Tenemos contacto nuevamente con el Perú. Atentos aquí en Televisión Nacional de Chile de lo que está ocurriendo con el expresidente Alan García, y queremos agradecer el contacto con Carlos Mabea, el jefe político de Frecuencia Latina. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen día. Buenos días. Básicamente conocer de ustedes qué es la última información que conocen respecto del expresidente Alan García, partiendo evidentemente por su situación de salud, su situación médica. Claro, el último reporte que ha dado los médicos del Casimiro Ulloa es que se encuentra siendo operado el expresidente tras este disparo que él mismo se infligió. Él ha sido víctima ya a través de esto de 3 paros cardiorrespiratorios. Sabemos que está en coma y su situación es crítica. Bien, buen día, Carlos. Te habla Ignacio, aquí te saluda. Consulta, ¿cuál es digamos, sensación que se puede señalar en torno a la repercusión que está teniendo en Perú, concretamente en la ciudadanía, que ustedes desde las informaciones que están brindando como periodistas y el contacto que tienen con lo que está ocurriendo allí en las calles y en el hospital donde está en estos momentos siendo intervenido allí en Miraflores Alan García? Se veía a muchos de sus seguidores que se habían acercado al centro de salud. ¿Cuál es la sensación que se vive en Lima con esta situación del expresidente? Acá el ambiente, la gente está consternada. Algunos no creen lo que está pasando. Solamente ayer tuvimos a Alan García declarando para Latina, señalando que él va a afrontar cualquier investigación, siempre señalando que él no es responsable de ningún acto por el que se le esté investigando. Y hoy pasa eso en la mañana tras esta orden de detención preliminar. La gente, la verdad, se pregunta qué es lo que está pasando, ¿no? Hay algunos que ya están, digamos, responsabilizando de esto a la Fiscalía, otros que se acercan al Casimiro Ulloa, al hospital, preocupados por la salud del expresidente. Es una situación de preocupación, en realidad, lo que está pasando en torno al expresidente García. Sí, me imagino, Carlos, que en ningún momento nadie pensó que algo así podía ocurrir con algún expresidente peruano. A mí me tocó varias veces entrevistar a Alan García como candidato, como presidente en ejercicio. La verdad es que una figura emblemática, digamos, de la política peruana, una persona, digamos, con un tremendo liderazgo, muy histriónico también, y permíteme, pero en lo personal me parecía, digamos, que una persona de sus características, digamos, parecía muy difícil, digamos, que fuera a tomar una decisión como esta, ¿no? El llegar a tomar un arma y dispararse. Así es. Lo que percibimos nosotros es que en las últimas horas, con la amenaza constante de esta detención preliminar, como que el expresidente ya no estaba manejando las cosas como usualmente lo ha hecho en toda su vida. El uso de la política en él es algo que se conoce mucho. Ya estaba muy preocupado, muy consternado. Se notaba cierto temor por lo que vaya a ordenar la Fiscalía, no solamente en el expresidente, sino también en su entorno. Esto ha sido, pues, al parecer un desenlace fatídico por esta preocupación de lo que podría venir. La Fiscalía acá en Perú trabaja muy fuerte y sus medidas son bastante drásticas. Sí, al momento en que él es detenido por la policía en su residencia de Miraflores, ¿se encontraba con alguien más, alguien de su familia? ¿Estaba acompañado por alguien o estaba solo allí? Por lo que conocemos preliminarmente, atiende la puerta a alguien y le comunica que había llegado el equipo de la Fiscalía para realizar un allanamiento. No se sabe quién abrió la puerta. Exactamente. Él lo que hace es comunicar esto inmediatamente a través de una llamada telefónica a su abogado. Lo que se conoce es que ingresa al equipo de la Fiscalía y es en ese preciso momento en que se escucha el disparo. Ya, o sea, él no alcanza a tener contacto con policías o con miembros de la Fiscalía. Así es. Él conoce, digamos, de que llegan a su casa a primera hora de la mañana
y no hay comunicación, no hay nada, digamos, que indique que él se retira por algún momento, sino que nunca alcanzaron a tener contacto con él, ¿es eso? Al parecer alguien abre la puerta, alguien del servicio abre la puerta, ¿ya? Y luego sube a comunicarle al señor Alan García que hay gente de la Fiscalía con una orden de allanamiento. Él lo que hace es dirigirse a un ambiente de su domicilio y comunicar esto a su abogado. En ese momento, el equipo fiscal ingresa y se escucha el disparo. ¿Se sabe, Carlos, de quién es el arma? ¿Estaba legalmente inscrita? ¿Hay antecedentes al respecto? ¿Han podido revisar algo? Aún no se conoce esto. Se sabe ya que el Ministerio del Interior está investigando acerca de la procedencia de esta arma, pero todavía es muy pronto para tener información al respecto. Carlos, está confirmado ya, recién estaba leyendo declaraciones del ministro de Interior, Carlos Morán, está confirmado que la Fiscalía le informó a Alan García de su detención en la pasada medianoche, ¿verdad? O sea, él estaba en conocimiento de que lo iban a ir a detener. Lo que pasa es que la medida es presentada al Poder Judicial y al parecer en la noche de ayer es que el Poder Judicial autoriza esta detención preliminar. Desde ese momento ya se conocía, imagino yo que los abogados han podido conocer esta información también, porque sabrás que estas medidas no son comunicadas a los investigados, justamente para evitar alguna fuga como se pudo ver el señor García en este intento fallido de asilo. O sea que la comunicación de la justicia sobre la orden judicial fue a la Fiscalía y obviamente a las autoridades policiales que se iban a ocupar de detenerlo. Así es. Bien. Así es. Ahora, Carlos, ¿qué se ha sabido por otra parte tanto del presidente como del gobierno? ¿Cómo están encarando toda esta situación que evidentemente ha tomado por sorpresa a muchos, ¿no? Particularmente, digamos, es un tremendo impacto también para la política peruana. Mira, el presidente todavía no se pronuncia. Sabemos que está en Palacio de Gobierno, no ha viajado. Quienes sí han concurrido, por ejemplo, el ministro de Salud, que ha ido al Casimiro Ulloa, al hospital, el ministro del Interior, que acaba de dar la conferencia. Ellos dos son los principales actores de parte del Ejecutivo en informar sobre la salud de Alan García. Ahora, Carlos, justamente esto que te preguntaba Mauricio, los cimbronazos políticos en Perú han sido constantes en los últimos tiempos, ¿verdad? Lo mencionábamos más temprano también. La semana pasada la detención preventiva del otro expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ahora con esta situación de Alan García, los otros exmandatarios que también están siendo investigados y que fueron detenidos, como el caso de Ollanta Humala también y de su esposa. A nivel de la política peruana y de la cobertura que se realiza en los medios y el análisis que se hace, ¿cuánto afecta esto a la situación política del Perú, tomando en cuenta también que Martín Vizcarra es un presidente que quedó en el poder tras la renuncia precisamente de Kuczynski? Así es, si bien algunos siguen con buenos ojos el papel que está haciendo la Fiscalía, en realidad otros están preocupados por el descontrol que hay respecto a la política nacional. Los partidos que tienen representación en el Congreso son aquellos partidos históricos que tienen pues a sus líderes o investigados o a puertas de ser detenidos. Este acuerdo que firma la Fiscalía con Brasil, con Odebrecht, hace más o menos un mes y medio, 2 meses, ha servido mucho para acelerar estas investigaciones. Y los que no están detenidos están pues por confirmarse algunas sospechas que se tienen respecto a dineros mal habidos de Odebrecht. Sí, bueno, justamente, Carlos, comentábamos acá, y ha sido tema de comentario a nivel latinoamericano, que prácticamente desde el último presidente de la UNDE, digamos, en los años 80, todos los exmandatarios peruanos están hoy día prófugos, o siendo investigados o detenidos, digamos, vinculados a alguna causa de corrupción. Hablábamos evidentemente del caso de García, de Fujimori, de Humala, también ahora último decíamos Pedro Pablo Kuczynski. Una situación que también genera un tremendo impacto en toda la política peruana, ¿no? Así es, y no solamente eso, tienes que sumarle que tenemos en este momento prófugo al presidente de
a un alto magistrado del Poder Judicial, un juez supremo, que es César Inostroza, prófugo en España. Tenemos al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, investigado también por asuntos pues criminales y de movimientos en favor, investigaciones dirigidas. Y eso se suma pues al caso de los presidentes, la candidata Keiko Fujimori, que tiene mayor representatividad en el Congreso, en este momento más de 50 congresistas. Ella también está detenida. Tenemos Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta y Nadine Heredia, que en unos días se va a presentar ya la acusación fiscal. Es el caso que tiene más avanzado la Fiscalía. Susana Villarán, la ex alcaldesa de Lima, cuyo dinero que fue recibido por Odebrecht para su campaña de no a la revocatoria es uno de los temas que se van a ver la próxima semana cuando el equipo especial que investiga a Odebrecht viaje a Brasil para interrogar a Barata. O sea, tenemos a toda la clase política investigada y a las puertas de una detención. Sí, claro, bueno, no habíamos mencionado a Alejandro Toledo, digamos, que también tiene lo propio. Ahora, en medio de este escenario, Carlos, ¿hay algún liderazgo en la política, desde cualquier sector a esta altura? ¿Qué pasa con los líderes más jóvenes? ¿Quién surge, digamos, como referente para reemplazar a todo este grupo de políticos que, como ya decíamos, están siendo investigados por casos de corrupción? ¿Alguien surge, digamos, como parte del futuro de la política peruana? Eso ha abierto las puertas y se ha llegado a que líderes como Verónica Mendoza, gente ligada a la izquierda en la política peruana, tenga una mayor imagen respecto a los electores. Gregorio Santos, quien ha sido un dirigente de las comunidades acá, con un discurso bastante fuerte en contra de la minería, también es otra figura descollante dentro de la actividad política. Son figuras ligadas todas a izquierda que están tomando un papel pues bastante fuerte, y se está pues utilizando este discurso de la derecha corrupta, ¿no? Sí, claro, bueno. Pero ellos están aprovechando en este momento este espacio que se les está dejando. Recuerdo que en algún momento él después lo descartó, digamos, pero hasta se mencionaba a Gastón Acurio, digamos, como una figura destacada del Perú, él desde su ámbito, digamos, el ámbito de la cocina, donde se ha destacado a nivel global, a quien también algunos vinculaban con una posible candidatura, pero aparentemente no va por ahí la cosa, ¿no? Así es, los partidos que no han tenido gobierno en estos últimos años, en estos últimos lustros, son los partidos pues, que ahora tienen más chances. Por ejemplo, tú mencionabas a Gastón Acurio, que está ligado a Acción Popular, un partido histórico que no ha tenido pues mayor, digamos, protagonismo en elecciones pues fuertes. Ahora es uno de los partidos que ha tenido la mayor colocación respecto a votos. Y esto es un fiel reflejo de que la gente ya no sintoniza con esos partidos que hoy están siendo investigados. Carlos, se están reportando algunos incidentes en las afueras del hospital donde está ingresado Alan García, allí en Miraflores. ¿Tienes alguna información al respecto de esto? Porque, bueno, ahora que estás hablando con nosotros, quizás no puedes seguirlo en vivo lo que está pasando, pero ya se estaba mencionando que había algún tipo de disturbio. Lo que pasa es que están llegando familiares, están llegando... Estamos viendo imágenes justo ahora del momento sin que llegan algunos de los allegados de Alan García al hospital. ¿Hay algún tipo de cruce con personas que estaban, y de forcejeo que estaban allí, con personas que estaban en el lugar? Sí, lo que pasa es que gente que quiere tener mayor información respecto a la salud del expresidente, gente aprista del partido de García, que ha llegado a los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa para conocer de primera mano qué es lo que está pasando con el expresidente. Sí. Ahí ya llegaron actuales congresistas y dirigentes del partido aprista. Sí, Carlos, finalmente, y agradecidos nuevamente de este contacto, estamos hablando con el jefe político de Latina. ¿Cuál es el protocolo de aquí en adelante, si es que hay alguno, digamos, para entregar información respecto de la condición de salud del expresidente Alan García? No sé si sigue allí la ministra de Salud, que entregó un primer reporte junto a los médicos del hospital. Continúan. Lo que conocemos es que este reporte va a ser constante por el interés que concita pues la salud del expresidente. Entendemos que la ministra de Salud va a hacer reportes constantes.
Muy bien, Carlos Mabea, jefe político de Latina, muchísimas gracias por esta comunicación con Televisión Nacional de Chile. Probablemente vamos a estar en contacto permanente durante el día. Muy amable. Gracias, hasta luego. Buen día. Bueno, y ahí veíamos ya, Ignacio, imágenes que llegan justamente desde la televisión peruana de estos forcejeos que se registran en las afueras de este hospital. Recordemos que es un hospital que también está en el sector ahí de Miraflores, era el hospital más próximo, el servicio de urgencia más próximo a la casa de Alan García, en el mismo barrio, ahí en la zona sur de Lima, hasta donde fue llevado de emergencia. Pero claro, gente desesperada tratando de requerir alguna información que está siendo manejada por momentos por el equipo médico y también la propia ministra de Salud que ha llegado al lugar. Sí, tal cual. Reiteramos, para los que se están conectando ahora, el estado de salud de Alan García es muy crítico, según la última información brindada por la ministra de Salud del actual gobierno de Martín Vizcarra, Zulema Tomás González, quien, cuando es internado, García concurre inmediatamente al hospital e incluso ingresa al pabellón. Y bueno, señala que la situación es muy crítica, que está siendo intervenido quirúrgicamente por unos 27 especialistas, entre ellos obviamente neurocirujanos, porque tiene un impacto de bala con entrada y salida en el cráneo. Sí. Se está operando el lateral derecho del cráneo del expresidente Alan García. Tuvo que aplicársele 3 veces reanimaciones cardiopulmonares al ex mandatario. Ingresó a las 6:40 a trauma shock del hospital y a las 7:17 a la sala de operaciones. Mauricio, son los últimos detalles que se han brindado por parte del gobierno de Perú. Bueno, una noticia que en la medida que se conoció a primera hora de esta mañana ha generado impacto a nivel global acá en nuestro país. Hace algunos minutos ha hablado también el canciller Roberto Ampuero, lo ha hecho en el Congreso y desde allí nos cuenta más Antonio Ruiz. Antonio, buen día. ¿Cómo estás, Mauricio? Gusto de saludarte. Sí, siguen acá las reacciones, la verdad, por esta noticia proveniente desde el Perú. Temprano podíamos conversar, por ejemplo, con el senador José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA, pero minutos después también llegó aquí al Congreso Nacional el canciller Roberto Ampuero. Durante esta jornada tiene lugar la votación del TPP, que se ha prolongado ya por largos meses, jornada clave en esta, se va a llevar adelante la votación en la Cámara de Diputados. Por esa razón se encuentra también durante esta jornada de día miércoles aquí en el Congreso Nacional, en la sede en Valparaíso, el canciller Roberto Ampuero, a quien pudimos captar ahí en un pasillo. La verdad, se está pensando, claro, conocer mayores detalles respecto de la situación que vive delicada de salud del expresidente de Perú, Alan García, y fue por eso que, claro, con la verdad mayor calma, Roberto Ampuero dijo que, claro, hay que esperar las noticias, que esta situación pueda realmente ver cómo suceden las horas allá en Perú respecto de la situación del expresidente Alan García, pero igual pudimos captar su impresión aquí en el Congreso Nacional mientras hacía arriba aquí a la sede del Parlamento en Valparaíso. ¿Les parece si escuchamos lo que nos dijo el canciller Roberto Ampuero? Estamos esperando información oficial desde el Perú. ¿Sí? Creo que entiendan eso. En cuanto tengamos la información, sí, vamos a... Pero con respecto a la situación política en sí, donde hay 4 o 5 presidentes que han tenido situaciones con la justicia, ¿es un tema a analizar desde nuestro vecino más directo en este sentido? No voy a expresar opinión sobre esta situación, menos aún en el marco en que está viviendo hoy Perú. Y les pido atención y comprensión, tengo que entrar ahora a la votación del TPP. ¿De la Cancillería peruana hacia el gobierno chileno algún reporte oficial de la situación o básicamente por lo que se puede enterar oficialmente desde el Perú? ¿Cuál es la mecánica? Vamos a esperar la información oficial desde el Perú. Sí, muy al paso, como ven ustedes, las impresiones ahí del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, quien reiteraba ahí la petición, ¿no?, de esperar la información oficial. La verdad, todas las autoridades muy pendientes durante esta jornada respecto de la salud, ¿no?, del ex mandatario peruano. Y claro, las reacciones también continúan a esta hora en el Congreso Nacional. Hay muchos senadores, más que nada en su mayoría, quienes conocieron al expresidente y compartieron con él en innumerables oportunidades cuando él fue presidente, ¿no?, del vecino país, en dos oportunidades, como se ha dicho durante esta larga jornada de transmisión. No quedó ajeno incluso el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, no aquí por cierto en el Congreso Nacional, pero es también de las reacciones trascendentes, ¿no?, y importantes durante esta jornada de día miércoles. Tenemos entendido que, claro, en una actividad ahí en Minera Los Pelambres tomó la palabra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Les invito a escuchar lo que dijo.
Quiero empezar mis palabras expresando mi preocupación y solidaridad con el expresidente Alan García del Perú, que en estos instantes se debate entre la vida y la muerte. Y quiero decirle al pueblo peruano, a su familia, y si él pudiera escucharnos a él mismo, que nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con él. La palabra del presidente de la República, Sebastián Piñera, ¿no es así? Y claro, todas las reacciones que han habido por parte del mundo político, todas a la espera, ¿no? En desarrollo. Ahí escuchaban ustedes al presidente Sebastián Piñera expresando la preocupación, ¿no es así?, del gobierno de Chile, y por otra parte también la del canciller Roberto Ampuero, minutos antes de entrar a la votación del TPP que se va a llevar durante esta jornada en la Cámara de Diputados. Todas reacciones, ¿no?, en curso, ¿no?, muy pendientes y preocupados todos por la salud del expresidente peruano. Estamos muy pendientes respecto de cómo se desarrolla esa noticia en el vecino país. Por supuesto, estaremos llevando a ustedes todas las reacciones que se produzcan aquí en el Congreso Nacional. De todas maneras, muy bien, seguimos, Antonio, en contacto contigo, con las reacciones, no solo del canciller, sino que también de otros parlamentarios que ya desde temprano han estado atentos a la situación de lo que ocurre en Lima. Muy buen día. Que estén bien. ¿Cuánto se enrarece el clima político en Perú también? Estoy leyendo, Mauricio, declaraciones de ex jerarcas apristas del gobierno de Alan García. Por ejemplo, el ex ministro Luis González Posada, que se pronunció sobre esta situación y dijo que hay gente que celebra esta tragedia. O sea que además de la enorme inestabilidad política que puede generar estos últimos casos de todos los exmandatarios, como mencionábamos, de la democracia reciente de Perú investigados por esta causa Lavallato, por el caso Odebrecht, también este tipo de declaraciones, ¿no?, algunas a favor de Alan García, otras en contra pidiendo su detención, toda esta situación que se ha generado en los últimos meses y con estas investigaciones tan aceleradas, lo que genera esa tensión en la ciudadanía y en el ámbito político, ¿no? Bueno, y hay que agregar que esta investigación sigue en desarrollo. De hecho, esta mañana, tras ofrecer además una entrevista a radioprogramas del Perú, fue detenido el exministro de Transportes, Enrique Cornejo, dando cuenta, digamos, de que estaba dando esta entrevista donde insiste en su inocencia y que luego se iba a entregar al Ministerio Público. Bueno, una situación que queremos analizar también a esta hora. Para ello nos acompaña y agradecemos la presencia de Alejandro San Francisco, historiador de la Universidad Católica, con quien vamos a estar conversando en los próximos minutos. Ya vamos a estar con él también, dando cuenta del análisis de lo que está ocurriendo justamente en Perú, donde, como ya decíamos, esta investigación por causas de corrupción, que básicamente tiene que ver con la empresa Odebrecht, que es una empresa de origen brasileña, constructora que licitaba obras públicas de diferente naturaleza. Y lo que hacía, según la investigación que se está realizando en varios países, es que, claro, ellos concursaban como empresa privada para invertir en obras públicas, en carreteras, en caminos, en el caso de ferrocarriles, en fin, ganaban esas licitaciones a cambio de entregar dinero a las autoridades que los daban como ganadores. Dinero que iba o a los bolsillos de algunas de esas autoridades o a financiar campañas políticas. Y evidentemente el costo de esa obra durante el proceso de construcción tendía, curiosamente, a encarecerse, digamos, con lo cual de alguna forma les devolvían todo lo que ellos a su vez habían entregado a los políticos que les habían favorecido. En términos muy resumidos, las causas por las cuales se está investigando Odebrecht en esto que en Brasil se llamó el caso Lavallato. Ese nombre se ha tomado en otro país. Porque claro, Lavallato es efectivamente un lugar de lavado de automóviles, digamos, que era donde se llegaban a estos acuerdos originalmente, y fue la punta de la hebra, digamos, de la investigación en Brasil, y por extensión se ha seguido llamando así, o caso Odebrecht, en otros países latinoamericanos, y donde, dicho sea de paso, Chile ha resultado indemne, digamos. Sí, totalmente. Y en este caso, lo que tú mencionas, ¿no, Mauricio? En cuanto a ese dinero, a ese encarecimiento de las obras públicas que eran otorgadas por el Estado a la compañía Odebrecht. En el caso de García, en una de las denuncias que hay en su contra, es por lo que decíamos más temprano, ¿no?, por el otorgamiento de la obra del Metro de Lima, de la línea 1, y en este caso se encareció, o sea, la justicia la Contraloría peruana detectó un perjuicio de 111 millones de dólares en la obra, o sea, un encarecimiento, una pérdida para las arcas públicas peruanas
de esa cantidad de dinero. Por este hecho se lo acusa a Alan García, también por financiamiento de su campaña electoral de 2016, que lo llevó a su segunda presidencia en el Perú, entre 2006 y 2011. Y hoy también, aparte de García, haciendo referencia a los otros políticos que están cayendo y personas cercanas, también fueron detenidos el exsecretario de la presidencia de García, Luis Nava, y Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú, otra empresa importante, la empresa petrolera peruana, que estuvo involucrada también presuntamente en estos hechos y que están siendo investigadas. También los hijos de estos dos exfuncionarios fueron detenidos. Y lo que mencionábamos, hoy cuando llega la policía al domicilio de Alan García, lo hace con una orden de detención y también con una orden de allanamiento de su vivienda, que ha quedado suspendida hasta el momento por esta situación, según informaba hace instantes el ministro del Interior peruano, que vamos a compartir sus declaraciones más adelante aquí en 24 horas, pero que han sido las únicas dos voces del gobierno actual de Martín Vizcarra en pronunciarse sobre la situación de Alan García. La ministra de Salud, que dio el primer parte médico, y el ministro del Interior, que ha señalado las gestiones de la Fiscalía. Claro, básicamente el ministro del Interior, el ministro Morán, ha entregado algunos detalles de la intervención policial en la casa del ex presidente. Ha dicho que esta intervención se ha apegado estrictamente a los protocolos establecidos, que efectivamente al promediar la noche del miércoles, el fiscal José Domingo Pérez había notificado a la Policía Nacional de la orden judicial de allanamiento, deserraje y detención preliminar, dictada a su vez por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena. A las 6 de la mañana, dice el ministro, el equipo policial dirigido por el fiscal Amenábar Almonte de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios se constituye en el domicilio de Alan García y previa identificación ingresan al inmueble, y es el equipo el que comunica al expresidente García que se encontraba en la escalera del segundo piso sobre la ejecución de esta medida judicial. El presidente efectivamente se contacta, o sea, hay contacto visual y verbal con la gente que llegaba a su domicilio. Les dice justamente que iba a hacer una llamada telefónica a su abogado, ingresa a su habitación, cierra la puerta detrás de él y a los pocos minutos se escucha el disparo de un arma de fuego. La policía fuerza el ingreso, encontrando al señor García en posición sentado y con una herida en la cabeza. Este es el relato que hace solo algunos minutos el ministro Morán, el ministro del Interior del Perú, dando cuenta de todo aquello. Queremos volver al Perú y estamos en contacto a esta hora con Carlos Villarreal, periodista de Radio Programas del Perú. Muchísimas gracias por este contacto. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos ahí en Santiago. Bueno, entiendo que tú pudiste entrevistar al presidente García hace solo algunas horas, ¿no? Efectivamente, con horas de la tarde ayer, el expresidente Alan García concedió una entrevista a RPP Noticias. ¿En qué circunstancias ocurre esto? Cuéntanos un poquito, digamos, las circunstancias de la entrevista. Entiendo que fue en su propio domicilio, donde esta mañana nuevamente, como hemos estado contando, se dispara, ¿no? No, fue en el Instituto de Gobernabilidad de la Universidad San Martín de Porres. ¿Ya? Es un instituto que él dirige, ¿ya?, donde dicta clases además de estudio de posgrado. Allí fue la entrevista, en una situación difícil para él porque ya era prácticamente un hecho que se iba a dictar detención preliminar por 10 días por este tema de los sobornos que supuestamente cobró a la empresa Odebrecht para que se le adjudique obras públicas durante su segundo gobierno. Carlos, hemos estado revisando y de hecho estamos revisando nuevamente imágenes de la entrevista que le realizaste, pero antes de ir al contenido, a lo que él te dijo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo, tú entiendo, has entrevistado varias veces al ex presidente Alan García, ¿cómo lo viste a él? Bueno, yo en realidad lo vi ayer preocupado, obviamente, por todo lo que está viviendo, pero tranquilo. En otras circunstancias he visto que reaccionaba con más emotividad, ¿no? Se molestaba rápido por alguna pregunta que él consideraba inapropiada, ¿no?, o incómoda. Pero ayer, si bien es cierto, repito, que estaba preocupado, pero lo vi tranquilo. Jamás me imaginé que iba a tomar la decisión que ha tomado hoy, ¿no? Carlos, buen día. Ignacio te saluda. ¿Cómo llegan a concretar esta entrevista? ¿Hubo una
digamos, disponibilidad o disposición por parte del expresidente para brindarle declaraciones con ustedes, para conceder esta entrevista, o fue algo que tuvo que gestionarse por mucho tiempo, que estaba un poco reticente de hablar con los medios por esto que tú decís, ¿no? Porque últimamente se lo veía bastante molesto cuando era interrogado por las denuncias en su contra. Bueno, sorpresivamente ayer decidió declarar a algunos medios de comunicación porque inicialmente la idea era que no lo hiciera hasta que brindara su declaración Jorge Barata, ¿no? El ex representante de Odebrecht en el Perú. Él tiene que brindar su declaración el día 23, si no me equivoco, del presente mes. Entonces la idea de él era inicialmente no declarar hasta que esto ocurra. Sin embargo, ayer, bueno, cambió de estrategia y convocó a algunos medios para la entrevista, ¿no? 2 o 3 canales de televisión y bueno, es la conferencia que ustedes han podido ver, ¿no? Sí, estábamos revisando justamente esa entrevista que le realizaste, Carlos. Él insiste básicamente en su inocencia, acusa persecución. Él no se movió de esa posición, en definitiva. No, él ha clamado en varias oportunidades, todas las veces que ha tenido oportunidad, su inocencia. Señala que no hay una prueba tangible de que se le vincule con estos sobornos, que si bien es cierto gente de su entorno está comprometida, pues las responsabilidades penales son individuales y que, repito, no hay nada que lo vincule con actos ilegales. Ese ha sido obviamente su estrategia de defensa, su principio desde que surgió este escándalo de Odebrecht. Carlos, en cuanto justamente a la postura que ha mantenido el expresidente García sobre estas investigaciones judiciales en su contra, repasamos la entrevista que le realizaste y él mencionaba que él estaba dispuesto a ser juzgado, que si el pueblo encuentra que debe rendir cuentas, él lo hará. Pero de todas formas, su postura o sus acciones, mejor dicho, en los últimos tiempos van en contradicción con esa afirmación, ¿no? Pidió asilo político en Uruguay, intentó de vuelta irse del país, ahora ha criticado constantemente a la justicia, al propio gobierno de Martín Vizcarra, acusándolo de una persecución política. ¿Cómo es visto esto en Perú? Sí, efectivamente, por eso es que se hace o se consideraba ya un hecho la prisión preventiva, porque en anterior oportunidad, cuando se estaba viendo el tema de su impedimento de salida del país, Alan García dijo que no tenía ningún problema de quedarse en el Perú, que era un orgullo para él quedarse en el Perú. Sí. Pero a las pocas horas se fue a la Embajada del Uruguay a pedir asilo. Después que esto no prosperó, dijo que no lo iba a hacer más, que él iba a respetar la decisión de la justicia, que iba a esperar en su casa o en su oficina, ¿no? Y bueno, la verdad que, repito, esta decisión ha conmocionado a todos los peruanos y a toda la opinión pública mundial, ¿no? Sí, definitivamente. Carlos, ¿qué se sabe? Yo no sé si tú pudiste indagar algo más respecto de la situación personal, incluso familiar, del expresidente Alan García, porque en situaciones de esta naturaleza, cuando se ven agobiados o acosados incluso por investigaciones judiciales, se recurre en último término al amparo, a la protección, al apoyo de la familia, del círculo más cercano, de los amigos. ¿En qué condiciones se encontraba él? Bueno, a ver, él estaba viviendo en el distrito de Miraflores, que es un distrito, digamos, muy acomodado del Perú, de Lima. Estaba con uno de sus hijos. Su esposa está en estos momentos en España, si no me equivoco, con el menor de sus hijos. El resto, él tiene 5 hijos, ¿no? El resto vive en Lima, pero bueno, de manera independiente. Y sé que tenía más apego por el hijo menor, el último, Federico Dantón, quien, repito, en estos momentos está en España. Sí. Cuando él era presidente, del 2006 al 2011, siempre, bueno, no siempre, en varias oportunidades se le veía a él acompañado de Federico, era pequeño en ese momento, 2 o 3 años, ahora ya es prácticamente un adolescente, y quizás, bueno, eso es una suposición mía, no soy psicólogo, pero dentro de toda esta situación de tensión, el hecho de no poder viajar a ver a su familia quizás no lo haya subido más en depresión. Como ustedes dicen, es fundamental el apoyo de la familia en estos momentos, pero bueno, al final, repito, son especulaciones, son presunciones, ¿no? Claro. Él solamente sabe la verdad, ¿no? Ahora, en este último tiempo, ¿él estaba solo en definitiva? O sea, sin contención familiar. No, sí, estaba con uno de sus hijos, como te repito, él tiene 5 hijos. Sí. Uno estaba con él,
bueno, hay 2 o 3 más que tienen sus propias familias, pero lo visitan constantemente. Federico Dantón está en España, ¿no? Con su madre. Entonces, esa era la situación del entorno familiar de García. Hay 2 que están en el hospital ahora, por lo que se está informando, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo sabía de uno, del mayor, que había llegado a verlo, pero de seguro han entrado más familiares, ¿no? Claro, él vivió en España mucho tiempo, además, también. Claro, él estaba en España, él también estaba mucho tiempo en Colombia, ¿no? Es lamentable, ¿no? Muy bien, Carlos Villarreal, periodista de Radio Programas del Perú, muchísimas gracias por este contacto con Radio Programas, este contacto con Televisión Nacional de Chile. Un abrazo. Gracias a ustedes, muy amable. Muy bien, el periodista que, como vemos ahí en las imágenes, realizó una de las últimas entrevistas con Alan García ayer en el distrito de Miraflores. Mauricio, están confirmando algunos medios peruanos el fallecimiento del expresidente Alan García. Hay varios medios que ya lo están titulando a esta hora. Vamos a confirmar la información que está en desarrollo, pero ya son varios los que están informando sobre la muerte del exmandatario que, reiteramos, se disparó esta mañana en su casa en Miraflores cuando iba a ser detenido tras la orden judicial decretada por la justicia que lo está investigando por la causa Lavallato, por el caso Odebrecht. Muy bien, vamos a saludar a quienes se incorporan a nuestra sintonía. Estamos a través de las diferentes plataformas de Televisión Nacional de Chile. Desde temprano hemos estado informando respecto de la situación del expresidente del Perú, Alan García, investigado por varias causas de corrupción. Él esta mañana, cuando la policía y personal del Ministerio Público llegó a su casa a informarle de esta orden de detención, pidió unos minutos para hacer un llamado telefónico. Se pierde de vista de los funcionarios y al ingresar a su dormitorio se escucha un disparo y luego es la policía la que lo encuentra sentado con un disparo en la cabeza. Hace solo algunos instantes, diversos medios peruanos están confirmando la muerte del expresidente del Perú, Alan García. Alan García, quien fue durante 2 períodos presidente del Perú, ha fallecido, según informan a esta hora varios medios peruanos, entre ellos Radio Programas del Perú. El presidente García estaba siendo investigado por causas de corrupción en el marco de lo que se llama el caso Odebrecht y cuando era notificado esta mañana de una orden de detención preliminar de 10 días, él se dirige a su dormitorio argumentando de que iba a hacer un llamado telefónico y por causas que todavía se investigan, toma un arma y se dispara en la cabeza. Esta mañana en el hospital donde fue atendido de emergencia, la ministra de Salud del Perú había señalado que él se encontraba en coma, que había sufrido 3 paros cardiorrespiratorios, de los cuales los médicos lo habían sacado adelante, pero hace solo instantes medios del Perú confirman la muerte del expresidente Alan García. Alan García fue presidente del Perú durante 2 periodos. Fue senador, diputado y senador de la República del Perú, destacado dirigente del partido aprista peruano y una de las figuras más emblemáticas de la política peruana de la última parte del siglo XX, digamos, y comienzos de este nuevo siglo. Sí, buen día para todos. Se está confirmando entonces, luego de algunas horas de estar internado y de estar siendo sometido a una intervención quirúrgica, como les mencionaba Mauricio, la muerte del expresidente Alan García, una figura sin lugar a dudas muy importante para la política de ese país, que fue presidente 2 veces, pero que estaba en este último tiempo siendo duramente cuestionado e investigado, tanto por la Fiscalía como por la Justicia y también a nivel de una comisión investigadora en el Congreso peruano por sus presuntas vinculaciones con el denominado caso Lavallato, con los hechos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht. Ingresó a las 6:40 de la mañana de hoy, horario peruano, 7:40 de Chile, a trauma shock del hospital Casimiro Ulloa de Miraflores, y a las 7:17 ingresó a la sala de operaciones. Hace minutos se está confirmando entonces su muerte. Sí, también es el propio presidente Vizcarra, digamos, quien a través de sus redes sociales también da cuenta, como lo estamos viendo en imágenes, consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos. Recién lo informa a través de su cuenta en Twitter el presidente Martín Vizcarra. Que no se había expresado hasta el momento. Exactamente, no había existido versión oficial
al respecto. Estamos en contacto desde Perú con Carlos Villarreal. Carlos, muchas gracias por mantenerte en línea con Televisión Nacional de